Bueno muchachos, aquí estamos de nuevo. Vamos a explicar también para el lenguaje Haskell el concepto de reducción o la más conocida función fold con su versión foldel y folder. Bueno, la idea atrás de esa función se las voy a contar con un dominio. ¿Está bien? El dominio es este. Tenemos hombres con nombre y peso y tenemos comidas que tienen una cantidad de calorías. Ya ven hacia dónde van esto, ¿no? Tenemos 3 rosquillas de ejemplo. Está bien. Donde tenemos esas calorías por cada una de ellas. Rosquilla 1 300, rosquilla 2 200, rosquilla 3 150. Bueno, y tenemos una función que, adivinen qué, se llama comer y recibe un nombre y una comida. No vamos a jugar mucho con cómo está definida, vamos sencillamente a pasar directamente a probarla. Entonces, spoiler, es como si utilísima mostrara los pasteles. Bueno, podría mostrarlo yo de antemano, no importa. Vamos entonces a probar esa función comer. Esa función comer, si mal no recuerdo, había escrito yo acá una prueba que es comer Homero Simpson, que pesa 120 kilos, la rosquilla 1. Y vamos a ver cuál es el resultado. El resultado es un hombre que es Homero Simpson pero con 150 kilos. Era una rosquilla un poco calórica, no la recetaría en una dieta. Bueno, creo que podemos sobrevivir este video sin más chistes malos. Por las dudas voy a seguirlos haciendo. Ese fue un chiste malo también. Entonces, comer devuelve un nombre. Comer recibe un nombre. Entonces, esta es una característica del lenguaje funcional, que es como no podemos modificar al hombre, lo que hacemos es sencillamente devolver uno nuevo, pero con el peso modificado. Entonces, el problema que les planteo es, si bien Homero puede comer por separado las diferentes rosquillas, vemos que no es que fue subiendo de peso con todas las rosquillas, sino que yo siempre hago comer al mismo Homero una rosquilla nueva. Entonces, lo que se plantea es que a este Homero que yo tengo aquí, tengo que hacerle pasar por una panzada de rosquillas. Entonces, estaría genial poder hacer que Homero se dé una panzada de rosquillas. Fíjense que acá lo tengo escrito. Estaría bueno que ese Homero se dé una panzada de estas rosquillas. Entonces, lo que yo quiero es obtener, hablar y escribir es una cosa muy difícil, obtener el resultado, el Homero final, el hombre final, después de haberse dado una panzada con esta lista de rosquillas. Esta lista de rosquillas que está por aquí. Entonces, pensemos cómo hay que hacer. Lo que hay que hacer es a este Homero darle de comer y con el Homero resultante volver a darle su comida. Por ejemplo, o sea, yo tengo a mi primer Homero, está bien, le doy de comer, se hace más gordito, le doy de comer de vuelta, se hace más gordito, le doy de comer de vuelta, se hace más gordito. Entonces, el objetivo es que después de evaluar la función comer, tengo que volver a evaluar la función comer con el Homero resultante anterior. ¿Se entiende más o menos? Vamos a verlo. Entonces, esta idea de hacer la misma operación e irla acumulando sobre el resultado anterior es la idea de reducción. O sea, es la generalización de esto. Vamos a verlo. Les voy a presentar la función foldl. ¿Okay? La función foldl hace justamente eso que acabamos de decir.
Y lo hace, eso que escuchan es mi gato rompiendo todo. Sí, efectivamente terminó de romper todo. Mira, se los muestro. Ahí está el maldito gato intentando salir y terminó saliendo. Disculpa la interrupción de la clase. Decía, nosotros queremos hacer que este Homero coma una a una todas las rosquillas que tiene, y con el resultado de cada Homero parcial hacer un Homero nuevo. Entonces vamos a usar esta función que se llama foldele, que recibe dos cosas. Recibe una semilla que se llama, que en este caso va a ser Homero, y va a ir aquí la semilla. Y después recibe una función reducción, que es nada más ni nada menos que nuestra función comer, que si se fijan es una función que recibe dos cosas, un hombre y una comida, y devuelve como resultado el hombre engordado, que era la función que habíamos estado probando. Entonces vamos a ver cómo con foldele y con esta función llegamos a donde nosotros queremos. ¿Okay? Entonces la función reducción de foldele sirve para esto. Foldele va a agarrar la semilla que nosotros le pasamos y va a operarla con toda la lista que nosotros le pasamos. Toda esta lista de rosquillas. Entonces, los pasos que va a hacer foldele va a ser lo siguiente. Con la semilla y el primer elemento de la lista va a agarrar la función y va a decir, bueno, miren, Homero come esta rosquilla. El resultado de hacer eso es este otro Homero. ¿Está bien? Y foldele lo que va a hacer es volver a utilizar la función que es comer con el siguiente elemento de la lista, que es la segunda rosquilla. Y así va a suceder que se va a volver otro Homero, aún más crecido que el anterior. Por último, foldele va a seguir usando la función entre los dos elementos, que es el anterior de la acumulación y el nuevo elemento de la lista, y eso va a devolver un nuevo elemento que es el resultado de toda la reducción anterior, de todo el doblaje anterior. Este Homero tiene la información de todas las rosquillas anteriores, más de la semilla, ¿no? que era Homero. Y por último va a operar otra vez la última rosquilla con el último Homero y va a quedar esto. El resultado de foldele es el último resultado del acumulador. En otras palabras, el final de la operación completa del proceso de reducción es lo que sería la semilla transformada al haber pasado por toda la lista de rosquillas con esta función. Entonces, a Franco le gusta explicarlo de otra manera, y a él le gusta decir, si nosotros tenemos una lista grande de cosas, lo que hace foldele es intercalar entre cada una de estas cosas la función de reducción. Entonces, la primera intercalación va a resultar en un Homero, la segunda intercalación va a resultar en otro, y siempre usa el resultado anterior, ¿no? La segunda intercalación va a resultar en otro, y la segunda intercalación va a resultar en otro. ¿Está bien? Todo el cotillón. Si se fijan, nosotros podemos utilizar otra función, la función más, por ejemplo, que es una función muy conocida,
y que está en todos nuestros corazones, que es esta función, la función más. Y si yo la uso como operación de reducción, puedo tener una lista de números y llegar a, con una semilla apropiada como el 0, decir, bueno, miren, entre el 0 y el 3 intercalo el más y me queda 3. Entre el 3 y el 1 intercalo el más y me queda el 4. Entre el 4 y el 4 intercalo el más y me queda el 8. Entre el 8 y el 1 intercalo el más y me queda 9. Entre el 9 y el 5 intercalo el más y me queda 14. ¿Ok? Entonces, foldL puede usarse para hacer la operación que nosotros queríamos. Vamos a escribir un poquito de código. Vamos a escribir el código de panzada. ¿Está bien? Panzada va a recibir un nombre, va a recibir comidas, y lo que tiene que hacer es llamar a la función foldL y pasarle las tres cosas que hablamos. Primero le tiene que pasar la función reducción, es decir, la que va a intercalar, que es comer. Lo segundo que le tiene que pasar es una semilla, que en nuestro caso, el primer valor de toda esa doblación continua es Homero, o un hombre en este caso. Y por último va a recibir la lista que tiene que doblar, la lista que tiene que foldear. Esa lista es la lista de comidas. Entonces queda muy directo esto. La panzada es hacer un foldL cuya semilla es un nombre, cuya operación es comer y cuya lista son las comidas. Vamos a probarla. Entonces, ¿panzada funciona? No, porque no te cargué. ¿Panzada funciona? A ver, panzada. Le paso él, que va a ser la semilla, y le paso todas las rosquillas. Sí, 185, que era el resultado de comerse las 3 rosquillas. Entonces, foldL me devolvió la semilla transformada, la semilla acumulada. Curiosamente, nosotros podemos usar foldL, como les mostré, con la función más y una semilla apropiada, como es el neutro de la suma, para sumar una lista de números. En otras palabras, el sum, que es el que nosotros conocemos, está definido de esa manera. Entonces, ¿qué otras operaciones, es la pregunta, podemos hacer utilizando el foldL? Se van a dar cuenta que muchas de las funciones que nosotros veníamos usando tienen una idea. Por ejemplo, ¿cómo se imaginan que es esta función? ¿O podemos encontrar la rosquilla máxima? ¿Cómo hacemos para encontrar la rosquilla máxima? Bueno, lo que tenemos que pensar entonces es, si vamos a usar foldL, ¿cuál es la función reducción que tenemos que usar? Y ¿cuál es la semilla? Como tercer parámetro va a recibir la lista. Entonces, de vuelta, función reducción y semilla. Entonces, si queremos encontrar un máximo en la lista, una semilla podría ser un elemento muy chiquitito. Entonces, suponiendo que tenemos esta lista de rosquillas, ¿está bien? Y me parece que me equivoqué. No, sí, me equivoqué. Esta lista de rosquillas, un elemento más, y lo que queremos encontrar es la rosquilla más grande. La función reducción que deberíamos usar, que deberíamos intercalar entre cada uno de estos elementos para que me devuelva una nueva semilla, un nuevo valor del acumulador, debería ser una función que, a medida que voy avanzando,
se va quedando con el más grande. Y esa función ya la conocemos. Miren, yo hice un dibujito muy rápido de esa función. Y es una función que recibe una cosa chiquitita, una cosa más grande y devuelve la cosa más grande. Entonces, o bien los colores, después lo explicamos eso. Entonces, lo que sucede es que si yo elijo una semilla suficientemente chica, como es la que tengo acá, va a pasar que en esta lista, cuando yo opero el primer elemento, que es la semilla, con la lista, me quedo con el elemento más grande entre los dos. Esta función es max, es la función que recibe dos cosas y devuelve la más grande. De vuelta voy a hacer lo mismo con la función esta, que recibe dos cosas y devuelve la más grande. De vuelta voy a hacer lo mismo, y el nuevo valor del acumulador siempre se va a comparar con el último valor. El resultado final va a ser que después de haber acumulado en cada paso el mayor, me voy a quedar con el mayor en la mano. Entonces, esto mismo se puede utilizar para realizar saber cuál es el mayor de un montón de números. El elemento que yo tengo que usar como semilla para sumar todos estos números es un número muy bajo, o el neutro para la suma, ya que estamos. Si operamos, el neutro para encontrar un máximo, podría ser un número negativo. Vamos a suponer que estamos encontrando un máximo de naturales. Entonces, si yo agarro 2 y me quedo con el máximo entre la semilla y el primer elemento, mi nueva semilla es el 30. Si entre la semilla y el primer elemento me quedo con el mayor, mi nueva semilla es el 50. Si entre la semilla y el siguiente elemento me quedo con el mayor, me quedo con el 50. Y si el resultado de esto con el último elemento, el mayor es este, me quedo con este. Entonces, lo que hago en cada paso, la función con la que opero cada uno de estos elementos, o sea, cada elemento con el valor de la nueva semilla, es la función reducción que recibe Foldele. Y la semilla se usa solo al principio. Y se va modificando cada vez usando esta función. Entonces, ya vimos cómo hacer un apanzado para Homero. Ya les mostré que se puede hacer una sumatoria. El máximo podemos también tratar de imitarlo, pasándole los mismos valores, 34, 67, 4 y 3. Si nosotros usamos la función max y una semilla chiquita. Entonces, esta idea de reducción a mí me va a permitir muchas veces escapar de muchas definiciones recursivas. Después vamos a ver bien por qué o cómo. Solo quédense con que estas funciones nosotros habíamos aprendido a hacerlas recursivamente. De hecho, Panzada la pueden pensar recursivamente, pero ahora que tienen Foldele ya va a ser mucho más interesante que hagan uso de esta abstracción. Entonces, vamos a dar el tipo de Foldele. Vamos a pensar lo que es el tipo y ahora sí vamos a pensar en los colores. Fíjense que lo que yo hice cuando les mostré, por ejemplo, la sumatoria, ¿recuerdan que la semilla yo la ponía por fuera de la lista entera? Y que mi semilla era Homero antes y mi lista era una lista de rosquillas. Eso es porque Foldele acepta que en la semilla haya una cosa que sea de distinto tipo que la lista. Entonces, es por eso que cuando yo tengo la lista de rosquillas, la semilla puede ser de distinto tipo que cada uno de los elementos de la lista. Lo que importa es que la función reducción devuelva algo que vuelva a ser del tipo de la semilla para poder operarlo con el siguiente. Entonces, cuando yo defino el tipo
de foldL, yo necesito saber que recibía una función reducción, una semilla y la lista. Entonces recibe tres cosas: una función, que es la función reducción, una semilla y una lista. Y las cosas que les anticipé es, si tomamos que adentro de la lista hay algo de tipo A, entonces es posible, como cuando Homero comía rosquillas, que lo que se devuelva sea un Homero, o sea, algo de tipo B, que casualmente va a ser del mismo tipo de la semilla que nosotros recibimos. Entonces recuerden, esta es la función reducción, esto es la semilla, esto es la lista y esto es el resultado. Entonces, lo que nos queda saber es si la semilla es algo de un tipo diferente que lo que hay adentro de la lista y lo que devuelvo es del tipo de la semilla. ¿Cómo es esta función reducción? La función reducción siempre tenía este estilo: recibe dos cosas y devuelve una. Entonces, y fíjense acá sí los colores: recibe a izquierda lo que era la semilla, a derecha el elemento de la lista. Entonces va a recibir dos cosas y va a recibir a izquierda lo que era el acumulador, la semilla, que es de tipo B, a derecha el tipo de la lista, y va a devolver un tipo de la semilla. Entonces, así es como nos queda definido el tipo de foldL. Siguiendo con esta idea, podemos venir acá y preguntarle el tipo foldL. Fíjense que no, que inferimos el mismo tipo. Ahora podemos pensar, por ejemplo, qué pasa con la función. Espero que si los quiero mostrar, que ya lo tenía acá. ¿Qué hace esto? Es la pregunta. Fíjense, la función es la función de concatenar dos listas. Casualmente la semilla es una lista. Y casualmente acá adentro hay listas. En otras palabras, esto concatena strings. La semilla es un string y esto es una lista de strings. Se imaginan más o menos qué va a pasar. Intercalando la operación acá, va a terminar pasando que yo voy acumulando al principio con la semilla cada uno de los elementos de la lista. Entonces vamos a definir cómo sería nuestro foldL', que es nuestro foldL, para ver cómo queda. FoldL entonces recibe la función, recibe la semilla y recibe la lista. La lista vamos a separarla recursivamente porque la definición de foldL es recursiva. Entonces, lo que es interesante de ver es que foldL lo primero que hace es operar con la función la semilla y el primer elemento de la lista. Entonces, le da de comer a Homero una rosquilla. Entonces, podemos decir que en algún lugar de acá voy a la función, que es dar de comer, le voy a dar de comer a Homero, que es la semilla, la primera rosquilla. Ahora, esto es el nuevo Homero, es el nuevo valor que tiene que entrar y de vuelta al resto de la lista. Es decir, esta es mi nueva semilla.
Mi nueva semilla para el foldele, para la llamada recursiva, que lo que va a hacer es recibir la misma función, pero esta nueva semilla. Y la lista resultante va a ser el resto de la lista. Entonces, es interesante ver cómo lo primero que se hace es, en el caso del foldele, operar la semilla con el primer elemento y eso pasárselo a la nueva iteración recursiva. Nos falta cómo, en todo caso, la función que representa la parte de la función que representa el caso base, y hay que pensar cuál es el caso base. El caso base es cuando yo tengo una lista vacía. Recordemos que yo no tengo que devolver un elemento de la lista, no tengo que devolver una lista. Foldele devuelve un elemento que es del mismo tipo que la semilla. Entonces, sin importar cuál es la transformación, si la lista me vino vacía, lo que va a devolver el foldele es la semilla. En otras palabras, Homero al final de todo, cuando no le quedan más rosquillas para comer, es con ese Homero me quedo. Ese es el Homero que devuelvo. Vamos a ver si nuestro foldele funciona igual que el otro foldele. Muy bien. Entonces ya definimos recursivamente foldele. Vamos a ver que existe otro fold que se llama folder, que actúa muy parecido, solo que hace algo medio diferente. Vamos a probarlo. Miren qué es lo que hizo. Los elementos de la lista los operó tal como los operó el foldele, solo que la semilla, como vemos acá, es lo último que opera. Si quieren, como desafío, pueden definir un fold, una operación de doblado, donde la operación con la semilla sea lo último que se haga con la semilla original. Otra diferencia con el foldele, una diferencia importante, es que así como el folder recibe a izquierda la semilla y a derecha el elemento de la lista, el folder lo recibe al revés, porque se dice que el foldele asocia a izquierda y el folder asocia a derecha. Los invito a leer la bibliografía para encontrar los porqués y para entender paso a paso cómo funciona el folder. Una ayuda que les puedo dar es que el folder, mi folder, entonces va a recibir al revés los valores. Primero el valor de la lista y después la semilla, pero también va a recibir una semilla después, la lista y la lista original, y va a devolver el valor final de la semilla. El último chiche que les voy a contar es que existe fold L1, que, como ya me imagino que habrán tenido ganas de sacar esa semilla. En otras palabras, muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, al sacar un máximo o al concatenar estas palabras, no usar una semilla nosotras puesta, una semilla que sirva como elemento neutro, que era lo que veníamos tratando de hacer, sino usar un elemento de la lista. Esto fue la idea de reducción. Es importante entender que muchas de las operaciones que nosotros resolvemos con recursividad las podemos resolver también con foldele. Muchas veces en los parciales les va a pasar que van a poder, en cualquier evaluación o en cualquier función que quieran construir, van a poder encontrar
un par con la función de orden superior fold-L que les evite hacer recursividad. Aprender esta abstracción es otra herramienta muy interesante más en nuestra cajita de herramientas.